Liturgia para hoy lunes 6 de enero. Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer al mundo. La Iglesia celebra 3 momentos sucesivos de la relación entre Dios y el hombre. Para los paganos, la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús; para los judíos, el bautismo en el Jordán; y para los discípulos, el milagro de las bodas de Caná. La visita de los magos es símbolo y manifestación de la llamada a la salvación de todos los pueblos por la predicación del Evangelio. Antífona. Un día santo nos iluminó. Vengan, oh pueblos, a adorar al Señor, porque sobre la tierra descendió una gran luz. Oremos. Concédenos, oh Dios, que tu palabra, en quien resplandece la eternidad del cielo, y que tomó la fragilidad de nuestra carne de la Virgen María, devuelve a nosotros el esplendor de la verdad, y aparezca en la plenitud de su poder para redención del mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 22, capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podrán conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual ustedes han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios, y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu y la verdad, y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 2. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oración después de la comunión. Concédenos, Dios omnipotente, que por la eficacia de estos santos sacramentos se consolide siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo sea el artífice de nuestro compromiso con la palabra proclamada por Jesús, que nos impulsa a salir de nosotros mismos y de nuestras comodidades, para ir al encuentro de los más necesitados, con obras que revelan estas realizando tu reino en el hoy de la historia. Amén. Lectura. Mateo ha narrado varios de los hechos más significativos de la vida de Jesús. Su bautismo como Hijo amado de Dios, según Mateo 3:17. Su victoria sobre el diablo, que lo puso a prueba justo en su condición de Hijo de Dios. Su traslado a Galilea, abandonando Nazaret para vivir en Cafarnaúm, como cumplimiento de la profecía que anunciaba que la salvación sería universal. Inmediatamente se narra el comienzo del ministerio público de Jesús con sus proclamaciones: se ha acercado el reino de los cielos. Es exactamente la misma expresión en todos los términos usada por Juan Bautista al iniciar su ministerio público. La diferencia es el lugar donde se realiza la proclamación, pues Juan está en el desierto y Jesús en Cafarnaúm. Es igualmente la misma cuando Jesús envía a los 12 a las ovejas perdidas a la casa de Israel. La expresión "se ha acercado" implica otra acción: aproximarse. En este sentido, expresa la esperanza de la irrupción inminente de Dios mediante un acto escatológico tanto en su fase inicial como en su consumación. Todo parece indicar que el Nuevo Testamento lo asumió del texto de Isaías 58, quien indica: está cerca mi justificador. El reino de los cielos, que es en realidad el reino de Dios, pero que se evita pronunciar el nombre de Dios por respeto a la concepción judía, que no lo pronunciaba, es una realidad apremiante, próxima, pero todavía ausente, que avanza hacia su pueblo culminante en el juicio de Dios. Sin embargo, Jesús ya lo hace presente en su proclamación, enseñanza y múltiples curaciones de diversas enfermedades y dolencias a poseídos, epilépticos y paralíticos, en favor de la gente de todo lugar. Para meditar. Nos emociona cómo Mateo narra el inicio de la proclamación de Jesús sobre la cercanía del reino de los cielos, cómo él convoca multitudes en torno a su palabra, cómo su enseñanza, sus recorridos, sus acciones sanadoras y liberadoras de los espíritus que los oprimían, manifiesta la cercanía del reino de Dios,
cómo por el envío de sus discípulos extiende una fuerza liberadora a muchos y cómo Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. La proximidad, la irrupción inminente de Dios en la historia, su hacerse próximo a la dura realidad de una inmensa cantidad de seres humanos enfermos, poseídos, epilépticos y paralíticos, exige que nuestro amor no se limite a una simple cercanía espacial, pues no se trata solo de estar junto a quien padece, sino de acercarnos al que padece con esperanza, con hechos concretos que expresen la cercanía inmediata de Dios, de dar de comer, de beber. Reflexionemos. En medio de una sociedad del descarte, ¿qué acciones concretas nos identificarán como creyentes en el Dios cercano, que resuelve el problema de la enfermedad y de toda opresión? ¿Podemos actualizar la lista de los nuevos enfermos, poseídos y necesitados de nuestra acción? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé claridad sobre lo que tenemos que hacer para que no queden dudas de que el reino de los cielos está cerca. Que no temamos ser testigos de la irrupción de Dios en la historia de la humanidad para sanarla, liberarla, levantarla y santificarla. Amén.